Pues como cada mañana comparezco para trasladarle los datos que se refieren a la Comunidad Valenciana y hoy les puedo decir que los nuevos casos positivos ascienden a 584 casos. Por provincias, 102 nuevos casos en la provincia de Castellón, 181 en la provincia de Alicante y 301 en la provincia de Valencia. En total, de positivos desde que empezó la pandemia son 3.200 casos. Por provincias, 373 en la provincia de Castellón, 1.039 en la provincia de Alicante y 1.788 en la provincia de Valencia. Los dos que estaban sin asignar ya están asignados a Castellón. En estos momentos tenemos ingresados a fecha de hoy 1.278 personas, 144 en la provincia de Castellón, de estas 30 se encuentran en la UCI, 410 en la provincia de Alicante, de estas 72 se encuentran en la UCI, 724 en la provincia de Valencia y de este total 128 se encuentran en la UCI. El total de altas han sido 57, 4 en la provincia de Castellón, 17 en la provincia de Alicante y 36 en la provincia de Valencia. El total de fallecimientos han sido 167, 14 en la provincia de Castellón, 81 en la provincia de Alicante y 72 en la provincia de Valencia. El total de profesionales sanitarios que han dado positivo, 551. Ayer me preguntaron también por el número total de profesionales sanitarios que se encontraban en la UCI. Recogida y recabada la información, en estos momentos tenemos 8 profesionales sanitarios que se encuentran en la UCI. Total pruebas que han dado negativo, 9.949. Hemos atendido 44.200 llamadas. En cuanto a la bolsa del personal sanitario, hasta esta mañana se han inscrito 1.946 personas. Ayer también nos preguntaban por qué no podemos dar este dato por provincias y la respuesta es porque los profesionales se pueden inscribir hasta en 7 departamentos de salud diferentes. El rango de edad del total de los casos positivos, el 7% tiene menos de 30 años, el 43% de los casos tienen entre 30 y 60 años, el 35% pertenecen a la franja de edad entre 60 y 80 y el 15% restante tiene más de 80 años. En cuanto a las residencias de mayores en la Comunidad Valenciana, hay casos positivos en 49 residencias, 6 en Castellón, 13 en la provincia de Alicante y 30 en la provincia de Valencia. Les voy a detallar por residencias el número que ha dado positivos por provincias. De residentes han dado positivo 14 en Castellón, 84 en Alicante y 123 en Valencia. Trabajadores que han dado positivo en el conjunto de la Comunidad Valenciana, 67. 8 en Castellón, referidos siempre a residencias. 12 en Alicante y 47 en Valencia. Trabajadores en cuarentena, 407. 30 en Castellón, 208 en Alicante y 169 en Valencia. Residentes fallecidos, 44. 1 en la provincia de Castellón, concretamente en la residencia de Morella, 31 en la provincia de Alicante, 26 en Alcoy, 2 en La Vila, 2 en Petrer y 1 en La Nucía, lo que hacen 31 en la provincia de Alicante. Y en la provincia de Valencia, 12 fallecimientos, 9 en Torrent, 1 en Moncada, 1 en Alacuás y 1 en Valencia. Respecto a la residencia, y siendo conscientes de la angustia que atraviesan las personas que tienen algún familiar en alguna residencia afectada por coronavirus, a esa angustia yo sé perfectamente que se suma, en algunos casos, la angustia
por no tener información. Voy a explicarles cuál es el procedimiento que se sigue en aquellas residencias que son intervenidas por la Consellería de Sanidad en virtud de la resolución de 18 de marzo. Solo en estas es donde actúa la Consellería de Sanidad. En el resto son las residencias y, por tanto, la Consellería a quien están adscritas o de quien dependen quienes les corresponde. Voy a explicar el procedimiento que se sigue de las residencias que son intervenidas en virtud, como he dicho, de esta resolución. Cuando se notifica un caso positivo de coronavirus, la Consellería de Sanidad se hace cargo de la parte sanitaria del centro y adopta las medidas necesarias para el control y tratamiento de la epidemia. Esto supone la intervención sanitaria gradual, en función del estado de la situación en cada uno de los centros y atendiendo a los principios de necesidad y de proporcionalidad. Además, se designa una persona responsable del Departamento de Salud, del ámbito geográfico en el que se encuentra la residencia, para que disponga de los recursos materiales y humanos que sean necesarios para prestar la asistencia sanitaria inmediata, sin perjuicio, evidentemente, del resto de competencias que corresponden a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en la gestión de estos centros. Y también, dentro del ámbito competencial de la Consellería de Sanidad, todas aquellas residencias de personas mayores quedan sujetas a la inspección de los servicios sanitarios de la Consellería de Sanidad. En concreto, a día de hoy, contamos con un cuerpo de 83 inspectores, 29 en Alicante, 41 en Valencia y 13 en Castellón. Estos inspectores tienen la encomienda de que acudan a aquellas residencias que no han sido intervenidas por Sanidad para verificar que se siguen los protocolos y medidas de seguridad establecidas tanto desde el ámbito nacional como desde el ámbito autonómico. Ayer mismo comenzaron estas inspecciones en las provincias de Valencia y Castellón y hoy comienzan las inspecciones en la provincia de Alicante. Como les indico, es solamente las residencias que no están intervenidas y porque creemos que adelantándonos con estas inspecciones podremos tener un mayor control en el caso de que se produjera algún incidente. Y aseguramos que se cumplan las normas, los protocolos y los planes de prevención de riesgos laborales. En cuanto a la comunicación establecida en las residencias, desde la Consellería de Sanidad se da traslado de la situación de los residentes y de los trabajadores al médico de la residencia y al equipo directivo, tanto en casos positivos, negativos o sospechosos, así como las recomendaciones y medidas que deben adoptar. Este médico es un médico de la propia residencia, no es un médico contratado por la Consellería de Sanidad, sino que forma parte de la plantilla de cada residencia. A partir de ahí, respecto de la comunicación con las familias, en concreto sobre residentes que pueden estar aislados o en cualquier otra circunstancia, corresponde a la dirección del centro establecer los canales de comunicación que estimen oportunos. Naturalmente, cuando un paciente pasa a ser ingresado en algún hospital, desde el Departamento de Salud se ponen en contacto para comunicar cualquier situación, tanto a los familiares como con la dirección del centro. Saben ustedes que estábamos pendientes de instalar una APP para que pudieran desde el propio móvil descargarla, pero que hemos tenido dificultades para que nos puedan facilitar las distintas plataformas esa descarga. Por tanto, adelantándonos a esta situación, hemos puesto hoy mismo en marcha la página web de la Consellería de Sanidad. Y les voy a explicar muy brevemente qué se puede tramitar a través de esta página, de la página web de la propia Consellería. Ustedes pueden solicitar cita con el centro de salud en caso de presentar síntomas clínicos compatibles con la infección por coronavirus. Por lo tanto, las citas a través de la web están dirigidas a posibles casos. La cita se solicita mediante la introducción de su número SIC y la fecha de nacimiento y realizando la confirmación del teléfono de contacto. La persona que introduzca los datos recibirá una llamada a mayor
brevedad posible desde la confirmación de la creación de la cita. Y a través de la web se informará del estado de la cita, solicitada, confirmada o realizada. Si durante la primera llamada telefónica el profesional sanitario del centro de salud identifica el caso como posible coronavirus, el resto de citas telefónicas para efectuar el seguimiento del caso serán todas programadas por el profesional sanitario. A partir de ese momento recibirá llamadas periódicas para verificar el estado de su salud y ayudar en todas las dudas y necesidades que pueda presentar. Si presenta otros síntomas diferentes a los indicados, el usuario debe ponerse en contacto con el centro de salud a través de los teléfonos de cita previa habituales. Como les digo, hay una protección de datos, que es que solo ustedes conocen su SIP, su fecha y su teléfono de contacto para que, por tanto, cuando entren a la página web, esos datos serán recibidos por cada centro de atención primaria a la que usted pertenece. Y concluida esta parte de mi comparecencia, me van a permitir que conteste algunas de las preguntas que ustedes hicieron ayer, los medios de comunicación, a través de la web, y que no pude responder de algunas cuestiones porque no disponía de toda la información. En concreto, preguntaron por el número de profesionales que estaban en la UCI, ya le he contestado en mi comparecencia. También se interesaron por el número de derivaciones a hospitales privados y les puedo informar que el total de derivaciones que se han realizado a hospitales privados de pacientes han sido 77. 1 en la provincia de Castellón, 3 en Valencia, 63 en la provincia de Alicante. Sobre el traslado de pacientes también tenemos que añadir los 50 pacientes, además de los 77, que irán al Hospital Dr. Esquerdo de Alicante, que pertenece y cuya titularidad es de la Diputación de Alicante. En estos momentos se ha concluido el traslado de 34 pacientes enfermos con problemas de salud mental procedentes del Hospital de San Joan, y a lo largo de la mañana o primera hora de la tarde llegarán el resto de pacientes, 16 en concreto, del Hospital de la Vila. Y por último, sobre criterios para la utilización de las pruebas de coronavirus y de test rápidos, el orden será el siguiente. En primer lugar, se realizarán las pruebas a los profesionales con síntomas o sospechosos. A continuación, trabajadores sociosanitarios con síntomas o sospechosos, residentes y profesionales de servicios esenciales. No cabe ninguna duda que aquellas personas que reúnan los criterios de hospitalización también se llevará a cabo el test rápido. Y ahora ya, pues queda a disposición de las preguntas que nos formulan los periodistas. Desde los diferentes medios de comunicación nos hacen llegar preguntas y sí que queríamos hacer alguna puntualización de cara a la manera en responderles, porque hoy, por ejemplo, recibimos preguntas hasta las 10:15 de la mañana aproximadamente, tenemos escasos 45 minutos para responder, sobre todo aquellas que hacen referencia a datos y que son datos desagregados de los que la Consellería y usted, consellera, está ofreciendo en rueda de prensa. Por lo tanto, nos comprometemos desde aquí a ir dando respuesta a esas cuestiones que son referidas a datos y sobre todo a aquellos desagregados de los generales a través del canal de comunicación que tenemos establecido desde el Departamento de Comunicación con los diferentes medios y con los diferentes periodistas para aligerar también este trabajo que depende mucho de que los profesionales también de la Consellería que elaboran esa información puedan trasladarla al Departamento de Comunicación y nosotros a su vez a los medios de información. Por lo tanto, nos comprometemos a lo largo del día de ir respondiendo cada una de esas cuestiones y si hubiera alguna que, como hoy ha hecho usted, consellera, se tuviera que responder en la rueda de prensa de mañana, la recuperaríamos. Así, por tanto, vamos a centrarnos en aquellas que no hacen referencia a datos y sí a cuestiones como, por ejemplo,
de la residencia, usted ha hablado de las residencias, pero de la residencia, por ejemplo, de Alcoy, preguntan si se ha podido ya determinar el foco y si el motivo de la virulencia del brote está ya definido. Pues parece ser que el brote apareció a través de un trabajador del centro y en estos momentos no está definido todavía cuál ha sido fundamentalmente el que sea tan virulento. Es cierto que la diferencia de esta residencia respecto de otra residencia, que también hemos tenido muchos casos, como la de Torrent, es el número de residentes. O sea, proporcionalmente prácticamente tienen el mismo número de fallecidos. En la residencia de Alcoy son muchos más residentes y en la residencia de Torrent eran menos y por tanto por eso hay unas diferencias en esos números. Hay una pregunta que hace referencia precisamente a la manera de comunicarse o las dificultades de comunicación desde el exterior con los residentes de los familiares y hay una cuestión que se anuncia incluso que podrán este asunto los familiares ponerlo en manos de los abogados. ¿Qué se puede decir desde aquí, desde la Consellería de Sanidad? Yo solamente decirles que les he trasladado cuál es la resolución que dictamos en su día. Nosotros intervenimos cuando hay un caso de coronavirus, pero también continúa el personal que no está adscrito a la Consellería de Sanidad, que es de la propia residencia, que también pertenece, también continúa en la residencia, lo único que bajo, evidentemente, las condiciones que establezca la Consellería de Sanidad respecto de cómo debe de realizar sus funciones en esa residencia. El resto de residencias que no están en estos momentos, no tienen ningún caso de coronavirus, evidentemente tienen que ser las residencias las que informen la dirección de la residencia. Igual en los casos de las residencias donde hay algún caso, le corresponde a la dirección de la residencia dar la información. Nosotros solamente damos información al residente o al trabajador que tiene un caso positivo y a sus familiares desde el punto de vista de la asistencia sanitaria. Otro tipo de información la tiene que facilitar el centro. Desde el Levante del Mercantil Valenciano nos preguntan por dos residentes de Torrent que fallecieron ayer y con qué material, después de desaconsejarse su traslado al hospital. Y la pregunta es, ¿con qué material se cuenta para atender los casos graves en las residencias? Vamos a ver, el criterio no es un criterio que esté establecido, es un criterio clínico, el que determina el facultativo si debe o no debe trasladarse a una persona al hospital. No es un criterio que tenga establecido la Consellería, yo creo que eso lo entiende todo el mundo perfectamente, es el criterio del facultativo el que determina si debe producirse ese traslado o no debe de producirse. En cuanto a los medios, ya lo hemos dicho, en concreto la residencia de Alcoy ha estado atendida durante muchísimo tiempo también por la UHD, por la Unidad de Hospitalización Domiciliaria. Hay un bloque de preguntas. Usted ha explicado los criterios que se van a seguir con los test rápidos, pero las que nos formulan hoy tienen que ver con si ya se ha definido, si la reunión de ayer con el Ministerio sirvió para definir de alguna forma también la cantidad, la fecha de cuándo van a llegar esos test rápidos. Y, bueno, ya ha explicado usted, que es algunas de las preguntas, cuáles son los criterios que se van a aplicar para realizar esos test rápidos. Sí, la reunión que mantuvimos ayer con el Ministerio de todas las comunidades no abordamos la cuestión del test. Era un monográfico exclusivamente para abordar el tema de la financiación que iba a destinar el Gobierno de España a las distintas comunidades. En concreto eran 300 millones lo que se va a destinar a todas y era establecer de común acuerdo los criterios que se van a utilizar para el reparto de esos millones. Pero yo creo que el presidente en su momento ya informará o el conseller de Hacienda, quien corresponda, ya les informará. Pero no se abordó el tema de los test. Nosotros seguimos insistiendo al Ministerio. Nos llegaron algunos test. Ahora mismo tenemos 12 departamentos que están ya llevando a cabo esos test. ¿Y a quién se lo están llevando a cabo? Pues con los criterios que he establecido. A los profesionales sanitarios como a los profesionales sociosanitarios, evidentemente a los residentes de las distintas residencias donde tenemos algún caso y a los servicios fundamentales que son necesarios. Luego, evidentemente, cuando lleguen los test, iremos ampliando ese universo para poder ir completando. Todavía estamos preguntando al Ministerio cuándo nos llegan los test
y cuántos. Hay algunas preguntas también relacionadas con este rápido. Yo creo que sería interesante, consellera, que dejáramos claro, porque ha habido cierta confusión con la aplicación ya de los test rápidos, con las pruebas que se están haciendo en algunos departamentos, en algunos hospitales, para servicios esenciales, pero tras ser con cita previa. Pero no se trata del test rápido. ¿Podría explicar esto? Sí, bueno, lo que seguramente habrán visto ustedes, porque han salido algunas imágenes a través de las redes, se trataba del hospital clínico, es un punto de toma de muestras para el personal del departamento de la Malvarrosa. Y cuando pasan las encuestas se terminan, se toman esas muestras, no es un test rápido, y en lugar de dirigirse a urgencias, como se hacía ahora, pues van directamente al hospital de la Malvarrosa, donde tenemos un circuito para que se les pueda tomar la muestra. Desde La Vanguardia nos preguntan, en España, en casi todas las autonomías, el número de recuperados es superior al de fallecidos, pero no es así en la Comunidad Valenciana, donde el número de fallecidos supera en mucho al de personas dadas de alta. ¿Hay alguna razón que lo pueda explicar? No, no hay ninguna razón. Desde luego, no todas las comunidades tenemos el mismo ritmo, ni se nos puede aplicar el mismo ritmo, ¿no? Esta semana creo que decía Simón del Ministerio que estamos próximos a alcanzar el pico, pero seguramente está hablando en concreto de Madrid. Nosotros todavía a lo mejor tardaremos algo más en llegar a ese pico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación? Pues que depende de cada comunidad también, cuando tuvieron los primeros casos, la situación también del paciente, si se complicó, no se ha complicado, y sobre todo también es conocer perfectamente si después de esos 15 días, más los 4 días que no tiene síntomas, ha vuelto a dar positivo o no, para poder darle el alta. Entonces, es una casuística. Yo creo que lo importante en estos momentos no es si llevamos menos o más, sino creo que lo importante es que las personas que se recuperen tengamos la certeza de que están totalmente curados, que no tienen el coronavirus y estarán con nosotros el tiempo que sea necesario hasta que podamos darles el alta. Dos preguntas que hacen diferentes medios de comunicación y que es la misma. ¿Podríamos tener el dato de cuántas personas están bajo vigilancia? Es decir, aquellas que han sido consideradas como casos sospechosos sin haber realizado el test. Bueno, ese dato todavía no lo tenemos, es el que nos va a facilitar también muchísimo la página web, cuando la persona que reúna criterios lo vuelque a través de la página web con su SIP, que nos llegará también a los centros de atención primaria, y podremos así completar algo más ese universo que tenemos pendiente de llevar a cabo, de hacerles un test. Hay una pregunta que creo que está contestada en su intervención, que es qué número de sanitarios de la provincia de Castellón han dado positivo, los ha dado usted por provincias. Por tanto, pasamos a la pregunta que nos llega desde TV3. Dice, Fernando Simón ha explicado que el pico de espera es el fin de semana, y el presidente Torra dijo que el pico sería para finales de abril y que las cifras de muertos y contagiados son altísimas. Usted nos ha dicho que tienen diferentes proyecciones. ¿Las podría explicar? Y si puede ser la más optimista y la más pesimista. A ver, no le puedo explicar. Lo que es evidente es que las contestaciones que han dado desde estas dos comunidades autónomas demuestran que cada comunidad tiene un ritmo y cada una ha puesto unas medidas en un momento distinto. Tenemos que ver también cuando se puso el confinamiento, por ejemplo en Madrid, se puso antes que aquí, o en el País Vasco, o en La Rioja. O sea, son muchas variantes. De todas maneras, esa proyección va cambiando, y ya les digo que cuando tengamos más datos respecto del universo que tenemos que hacer pruebas, a lo mejor podemos hacer una proyección un poco más aproximada. Las provincias, nos llega esta pregunta, ¿cuántas camas UCI hay en los hospitales valencianos? Yo creo que esta pregunta le contesté ayer y le dije que es un dato que es muy cambiante, que no tenemos y no podemos facilitarlo porque cambiaría constantemente. Se producen altas y se producen ingresos. Hemos tenido, creo que 7 salidas de UCI de ayer a hoy, o sea que es un buen dato. 7 personas se hayan recuperado y hayan salido de la UCI. Eso es muy importante. Desde Onda Cero Sagunt, ¿qué hospitales de la Comunidad Valenciana ya han ampliado el número de camas ante el repunte de la pandemia? Bueno, estamos ahora viendo las necesidades que tienen, pero primero estamos con las derivaciones, tanto hospitales o clínicas
de la sanidad privada, como también de aquellas personas que puedan incorporarse a los hospitales medicalizados. Por tanto, ahora mismo ese dato pues no dispongo. No sé en estos momentos si se están ampliando el número de camas. Hasta ayer no, porque va entrando, se va renovando y porque hay una salida también de pacientes hacia esos recursos y, por tanto, no le puedo contestar en estos momentos esa ampliación en qué número va a ser hasta que no fijemos bien la fotografía. Intercomarcal TV, ¿qué le transmitiría a las empresas que siguen realizando solidariamente mascarillas y otros utensilios de protección sanitaria? Pues les diría que muchísimas gracias por la generosidad, porque además estas empresas nos solicitaron las especificidades que tienen que tener los tejidos con los que tienen que trabajar para confeccionar una mascarilla y que muchísimas gracias y que sigan, no tengo nada más que decirles. También preguntan si se han reunido desde la Consellería o desde el Consell recientemente con empresarios chinos de la comunidad con el fin de aunar criterios sobre la situación. No se ha producido en estos momentos con empresarios chinos, no. Desde la cadena SER preguntan, ¿cuándo está previsto que llegue el segundo cargamento de material sanitario y qué tipo de material? Pues para el fin de semana. Estamos pendientes de que llegue este segundo cargamento. ¿Qué tipo de material? Pues de todo lo que creemos que tenemos necesidades, como el primer cargamento. Hay un poco de todo tipo de material. La 97.7 Radio Levante, la pregunta es, ¿cómo valora la aportación de Peter Lim y si ha habido y se esperan más aportaciones de empresarios o entidades, ya sean deportivas o no, en los próximos días? Bueno, nosotros valoramos desde la Consellería de Sanidad las aportaciones que se están realizando por muchas empresas. Algunas aportaciones son económicas, otras aportaciones son de materiales, tanto de clubs, de empresas, de instituciones. Así que lo único que puedo hacer decir a todos ellos y a todas las entidades que muchísimas gracias. Nosotros tenemos un correo electrónico donde facilitamos para aquellas personas que quieran hacer algún tipo de donación puedan dirigirse a esos correos, porque evidentemente lo que hacemos en caso de hacer esas donaciones es también dejarlas reflejadas y que consten administrativamente las personas, entidades o fundaciones que nos han hecho esas donaciones. Y lo que he dicho, repito, pues muchas gracias por esa generosidad y solidaridad. La Razón preguntaba también por ese segundo envío, que ya ha respondido la consellera, que será este próximo fin de semana, y se refiere también al primero que llegó ayer, y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo garantiza esta remesa el trabajo de los sanitarios? Bueno, no le puedo decir. Nosotros ya le dijimos que estamos constantemente solicitando más material porque queremos tener suficiente capacidad, porque no sabemos todavía cuánto se va a alargar en el caso de la Comunidad Valenciana esta situación y, por tanto, ahora en estos momentos lo que estamos haciendo es repartiendo todo el material que nos va entrando para que a los profesionales no les falte. Si faltara algún material por la imposibilidad de que no nos ha llegado, pues enseguida estaríamos exigiendo y pidiendo, como lo estamos haciendo, para que el Ministerio de Sanidad, que también ha prometido, como la Unión Europea, una gran operación de material, nos pudiera llegar. Centros de salud adscritos al Hospital General de Valencia para que los médicos trabajen en el hospital han cesado parte de esa actividad. ¿Cuál es la situación de este centro y si hay más hospitales en esta situación? ¿Qué centro, por favor? No especifica el centro, dice centros de salud en general del Departamento de Salud del Hospital General de Valencia. Vamos a ver, todos los centros de salud ahora mismo están reorganizándose todos los recursos para que progresivamente todos los departamentos, en función de la evolución de la situación y de sus necesidades, se puedan incorporar. Y se está informando, evidentemente, a la población a que atienda a los centros en los que se producen cambios, que les damos información. Desde el país, ¿cuándo se empezó a negociar el cargamento de mascarillas y de protección sanitaria venido de China? Y la segunda pregunta está contestada, es el próximo fin de semana. Pregunta cuándo llega el próximo. Le he contestado el fin de semana, seguramente esperamos que llegue el siguiente
Y luego pregunta cuándo se empezó a negociar. Pues mira, yo ahora la fecha ahora mismo no me acuerdo de cuándo empezó a negociarse. Hace tiempo. Y también otra pregunta desde el país. ¿Puede afirmar que ni faltan mascarillas ni equipos de seguridad sin temor a que los sanitarios, los colegios profesionales ni los sindicatos la contradigan? No necesariamente me tienen que contradecir. Si ellos consideran que algún departamento no tiene el material suficiente o no ha llegado, nos lo tienen que comunicar y nosotros enseguida intentaremos resolver esa cuestión. No quiero ninguna contradicción, ni creo que debe haber ninguna contradicción. Yo he reconocido en varias ocasiones que teníamos muchas tensiones respecto al material de protección a los profesionales. No es una cuestión solo de la Comunidad Valenciana, ni siquiera de España. Es un tema que afecta globalmente a toda la Unión Europea. Que, fíjese, yo creo que la central de compras o la compra centralizada que puso en marcha Europa se nos comunicó a todos los países, le voy a decir la fecha porque estuve en ese Consejo Europeo, el 4 de febrero, y todavía no hemos podido recibir esa macrocompra que había hecho Europa, desde el 4 de febrero. Quiero decir que ha sido muy duro porque primero China, que dejó de fabricar por la situación que tenía, luego por el cierre de su frontera, luego ese cierre de frontera llegó a Alemania, ahí muchos transportes quedó a puertas de la frontera, que no hay fronteras a la Unión Europea, pero de salida de Alemania hacia España, que tampoco se pudo llevar a cabo por ese cierre de fronteras. Al cabo de un tiempo volvió a abrirlas. Se han producido muchas circunstancias y desde luego yo lamento enormemente no haber podido satisfacer a tiempo todas esas necesidades de nuestro personal. Lo hemos intentado por otras vías. Lo del avión de China llevamos tiempo negociando. Yo no puedo decir la fecha, pero llevamos tiempo negociando. Todas las comunidades están ahora pidiendo también transportes porque es complicado, porque es difícil y porque no es solamente para servir a España, es también China también está haciendo envíos a Francia, a Italia, a Alemania, a todos los países de la Unión Europea. Es complejo y a veces pues triste y doloroso y a veces eso también duele. Levante el Mercantil Valenciano nos pregunta ¿qué posición ha tomado la Consellería con respecto al llamamiento de ayuda de la Comunidad de Madrid? Bueno, nosotros siempre hemos practicado la solidaridad y no solamente en este caso, en muchos otros casos. Pero evidentemente en estos momentos tenemos que disponer de todos los recursos porque nosotros todavía estamos ascendiendo, como han podido comprobar en varias ruedas de prensa, y por tanto en estos momentos, en el momento que nosotros podamos, esa solidaridad la tendrá Madrid como la tendrá otras comunidades con las que también estamos en contacto porque tienen otras necesidades o que le abramos canales de comunicación con proveedores que les puedan servir determinados productos. Por tanto, la solidaridad de la Comunidad Valenciana con el resto de comunidades está siempre abierta en la medida de todas nuestras posibilidades. El diario.es pregunta ¿por qué en España hay 45.000 casos positivos y la Seguridad Social tiene registradas 130.000 bajas laborales por coronavirus? Vamos a ver. El Instituto Nacional de la Seguridad Social contempla bajas tanto por la infección por coronavirus como por contacto y exposición, todas. Tanto si alguien está aislado, si alguien está en cuarentena, también se le aplica. En este segundo grupo, en el de contacto y exposición, se incluye además el personal declarado sensible, como las embarazadas, al que se le ha prescrito también aislamiento por previsión de que un posible contagio podría ser grave por su enfermedad previa o porque tuviera otras enfermedades. Y de ahí la diferencia entre los casos positivos y las bajas laborales. No se refieren todas ellas a haber contraído o haber dado positivo en coronavirus. Desde el periódico Información, ¿cuánto personal sanitario se ha contratado en la provincia de Alicante desde que empezó la pandemia? Y si se puede distinguir entre sustituciones del personal que está de baja y contratos de refuerzo. Yo me gustaría, porque es normal, los medios de comunicación a veces sectorizan, inclusive territorialmente, pero para nosotros es difícil porque no podemos tener desagregados tantos datos, ¿no? Sí decirles que hasta el momento hemos contratado 1.850 personas y no puedo indicarles ahora si es por sustitución de personal,
o por contratos de refuerzo. Tengan en cuenta que esta consellería cuenta con cerca de 64.000 profesionales. Es complejo articular todos estos cambios. Lo que sí que es cierto es que esas contrataciones se producen para aquellos departamentos que tienen una situación más complicada o que han entrado en una situación con poco margen para poder prestar la atención asistencial, o porque se tienen que sustituir aquellas bajas que, como ya comenté, se producen porque o han contraído un coronavirus o porque están en estos momentos en una cuarentena. Actualidad Valenciana pregunta: se ha publicado en algunos medios que se han concedido concesiones a la hora de ir dos personas en un mismo vehículo en el caso de dedicarse al sector de la agricultura. Pues no le corresponde a Sanidad. En todo caso, hay un decreto ley que dictó el Gobierno de España de alarma y, por tanto, es el que establece y el que da las órdenes a los cuerpos y fuerzas de seguridad por ser el competente, no esta consellería. Pues no hay más preguntas, consejera. Pues muchísimas gracias. Que pasen un buen día, nuestra solidaridad y, en fin, esperemos que en algún momento empecemos a dar buenos datos. Cuídense mucho. Gracias.